¿Sabes lo que es mirar a tu padrastro a los ojos el día de tu boda y darte cuenta de que ambos compartían el mismo secreto mortal? ¿Sabes lo que es caminar hacia el altar sabiendo que el hombre que espera por ti mató a tu madre y que tú lo ayudaste a hacerlo? Yo sí lo sé, ja. Y lo que te voy a contar hoy es la historia más perturbadora y escalofriante que jamás he compartido en este canal. Una historia sobre amor prohibido, asesinato y la venganza más retorcida que una mente humana puede concebir. Esta es la confesión de cómo mi padrastro Ricardo mató a mi madre Elena, de cómo yo me convertí en su cómplice deliberada y de cómo terminé casándome con él en una ceremonia que selló nuestro pacto diabólico para siempre. Mi nombre es Esperanza y tengo 52 años. La historia que te voy a contar sucedió hace 20 años, pero cada detalle, cada palabra, cada mirada sigue grabada en mi memoria como si hubiera pasado ayer mismo. Esta es la historia de cómo planifiqué meticulosamente la muerte de mi propia madre, de cómo manipulé a un hombre para que fuera mi instrumento de venganza, y de cómo esa boda fue solo el comienzo de una venganza que había estado planificando durante años con la paciencia de una araña tejiendo su telaraña. Todo comenzó cuando yo tenía apenas 16 años y mi madre Elena se casó con Ricardo después de 2 años de noviazgo. Mi padre biológico había muerto en un accidente de trabajo cuando yo tenía 8 años, así que durante 8 largos años fuimos solo mi madre y yo contra el mundo entero. Elena era una mujer hermosa, de 42 años, trabajadora incansable, que había luchado completamente sola para sacarme adelante, trabajando doble turno en una fábrica textil, donde ganaba una miseria. Cuando conoció a Ricardo en una fiesta de la empresa, pensó que finalmente había encontrado al hombre que nos daría la estabilidad económica y el amor familiar que tanto necesitábamos después de años de privaciones. Ricardo tenía 40 años cuando se casó con mi madre. Era dueño de una pequeña, pero próspera empresa de transportes. Tenía dinero suficiente para vivir cómodamente. Una casa grande en el mejor barrio de la ciudad. Y una sonrisa encantadora que podía convencer a cualquier mujer de cualquier cosa que él quisiera. Al principio fue el esposo y padrastro perfecto que cualquier familia podría desear. Trataba a mi madre como si fuera una reina. Me compraba ropa cara de las mejores tiendas. Me pagó una escuela privada de élite donde solo iban los hijos de las familias más ricas. Yo pensé sinceramente que finalmente tendríamos la familia estable y amorosa que siempre habíamos soñado durante todos esos años de lucha. Pero Ricardo tenía una obsesión secreta y retorcida que yo descubriría gradualmente durante los meses siguientes. Él no se había enamorado realmente de mi madre, como ella creía. Se había enamorado enfermizamente de mí desde el primer día que me vio, cuando yo era un adolescente de 16 años, con cuerpo de mujer, pero mente de niña. Había planeado seducirme y tenerme para él solo. Mi madre Elena era simplemente un obstáculo molesto que necesitaba remover del camino cuando llegara el momento apropiado. Los primeros 2 años de esta nueva vida familiar fueron relativamente normales en apariencia. Ricardo se comportaba como un padrastro cariñoso, pero completamente apropiado en sus demostraciones de afecto. Me ayudaba pacientemente con las tareas escolares más difíciles. Me daba consejos sobre muchachos cuando yo tenía citas, asistía religiosamente a todos mis eventos escolares, como si fuera mi padre biológico. Mi madre Elena estaba genuinamente feliz. Por primera vez en muchos años, florecía como una rosa que finalmente recibe el sol que necesita. Pero yo comencé a notar cosas extrañas y perturbadoras que me inquietaban sin que pudiera explicar exactamente por qué. Notaba la manera particular como Ricardo me miraba cuando pensaba que nadie más lo estaba viendo, con una intensidad que me hacía sentir incómoda. Como siempre encontraba excusas perfectamente plausibles para tocarme el hombro o abrazarme un poco más tiempo del que parecía completamente necesario. Como aparecía en mi cuarto por las noches con pretextos inocentes de preguntarme sobre la escuela, mis amigos o mi día, pero sus ojos recorrían mi cuerpo de maneras que un padre no debería mirar a su hija. Cuando cumplí 18 años,
Todo cambió dramáticamente de la noche a la mañana. Una noche de viernes, cuando mi madre había salido temprano a visitar a mi abuela, que estaba enferma, y probablemente no regresaría hasta muy tarde. Ricardo entró a mi cuarto sin tocar la puerta como siempre había hecho antes. Yo estaba sentada en mi escritorio, estudiando para un examen final de matemáticas, vestida solamente con mi pijama cómodo de algodón, porque hacía mucho calor esa noche. Él se sentó en el borde de mi cama con una expresión en su rostro que jamás le había visto antes, y me dijo que necesitaba hablar conmigo sobre algo extremadamente importante que no podía esperar más tiempo. Esperanza, me dijo con una voz ronca y temblorosa, que nunca le había escuchado antes, eres la mujer más hermosa y deseable que he visto en toda mi vida. Desde el primer día que puse mis ojos en ti, supe que estaba completamente perdido, que jamás podría amar a otra mujer como te amo a ti. Me casé con tu madre únicamente porque era la única manera que tenía de estar cerca de ti todos los días. Sus palabras me helaron la sangre hasta los huesos y me dejaron paralizada de shock. Traté desesperadamente de levantarme de la silla para huir de la habitación, pero él se movió más rápido y me detuvo, sujetándome firmemente del brazo. No tengas miedo de mí, mi amor, me dijo con esa voz que ahora sonaba completamente diferente. Yo te amo de verdad, con todo mi corazón y mi alma. No como amo a tu madre, que es solo cariño y costumbre. A ti te amo con una pasión que me consume por dentro. Esa noche horrible, Ricardo me violó por primera vez. Mientras abusaba de mi cuerpo, me susurraba palabras de amor al oído, como si fuéramos amantes consensuales. Después, cuando había terminado y yo lloraba en silencio, me dijo fríamente que si le contaba una sola palabra de lo que había pasado a mi madre, o a cualquier otra persona, él se encargaría personalmente de que Elena tuviera un accidente muy conveniente y muy convincente. Tu madre es una mujer muy frágil y distraída, me susurró al oído con voz amenazante. Sería extremadamente fácil que resbalara en las escaleras empinadas de la casa, o que el gas de la cocina tuviera una fuga accidental durante la noche. Estas cosas trágicas pasan todo el tiempo, y nadie sospecharía nunca que fue intencional. Durante los siguientes 8 meses, Ricardo siguió abusando de mí sexualmente de manera regular y sistemática. Cada vez que mi madre salía de la casa, por cualquier motivo, cada vez que ella trabajaba turnos nocturnos, cada vez que visitaba a familiares, él venía a mi cuarto con esa sonrisa depredadora que había aprendido a temer más que a la muerte. Me compraba regalos caros después de cada violación para compensar lo que me hacía, como si unos aretes de oro o un vestido nuevo pudieran borrar el trauma de su abuso. Me repetía constantemente que cuando yo cumpliera 21 años, él se divorciaría de mi madre con alguna excusa creíble y nos iríamos juntos a vivir como marido y mujer a otra ciudad donde nadie nos conociera. Pero durante todos esos meses de abuso y terror, algo oscuro y poderoso estaba creciendo dentro de mi mente. Yo no era la víctima indefensa que Ricardo creía que tenía bajo su control. Yo tenía mis propios planes, mis propias obsesiones y mi propia sed de venganza que había estado alimentando en secreto durante años. Verás, hay algo crucial que Ricardo nunca supo sobre mí, algo que cambió completamente la naturaleza de nuestro juego. Desde que era una niña pequeña, yo había odiado a mi madre Elena con una intensidad feroz que me sorprendía y me asustaba hasta a mí misma. Elena no era la madre abnegada y sacrificada que aparentaba ser delante de otras personas. Detrás de las puertas cerradas de nuestra casa, era una mujer profundamente amargada, resentida y cruel que me culpaba directamente por todos los fracasos y tragedias de su vida. Si tú no hubieras nacido, me decía cada vez que había bebido demasiado vino barato después del trabajo, tu padre no habría tenido que trabajar tantas horas extras peligrosas para mantenerte. Él estaría vivo ahora mismo si yo no hubiera sido tan estúpida de quedar embarazada de ti. Todo lo malo que me ha pasado en la vida es por tu culpa. Durante años y años, Elena me hizo sentir responsable de su soledad, de su pobreza, de su frustración, de todos sus sueños rotos. Me golpeaba salvajemente cuando nadie podía vernos. Me encerraba en mi cuarto sin comida durante días enteros, cuando hacía algo que no le gustaba. Me gritaba
que era una carga insoportable que arruinaba su vida. Pero delante de otras personas, especialmente delante de Ricardo, actuaba como la madre perfecta y amorosa que se sacrificaba heroicamente por su hija. Cuando Ricardo comenzó a abusar de mí, una parte retorcida y calculadora de mi mente adolescente vio la oportunidad perfecta que había estado esperando durante años. No solo me vengaría finalmente de Elena por todos los años de abuso emocional y físico que me había hecho sufrir, sino que conseguiría dinero, poder y libertad absoluta en el proceso. Ricardo se convertiría en mi herramienta perfecta para destruir a la mujer que había destruido mi infancia y mi autoestima. Pero yo sabía que tenía que ser extremadamente cuidadosa y paciente. No podía simplemente pedirle a Ricardo que matara a mi madre. Tenía que hacerlo creer que la idea era completamente suya, que él había llegado a esa conclusión por su propia voluntad. Tenía que seducirlo psicológicamente hacia el asesinato. Así que comencé a actuar de manera completamente diferente. En lugar de resistirme a sus avances sexuales o llorar después de cada violación, comencé a corresponder activamente a sus caricias. Comencé a gemir de placer cuando me tocaba, a susurrarle palabras de amor al oído, a comportarme como si realmente estuviera enamorada de él. Le decía que también lo amaba desesperadamente, que soñaba cada noche con el día en que pudiéramos estar juntos, sin tener que escondernos como criminales. Ojalá pudiéramos estar juntos, abiertamente. Le susurraba mientras hacíamos el amor. Ojalá no tuviéramos que vivir esta mentira horrible, pero mi madre jamás lo entendería. Ella nos separaría, nos destruiría, haría todo lo posible por arruinar nuestro amor. Ricardo se emocionaba cada vez más con mis palabras de amor, creyendo genuinamente que finalmente había conquistado mi corazón y que yo lo amaba con la misma pasión enfermiza con que él me amaba a mí. Pero lo que realmente estaba haciendo era plantar semillas venenosas de una idea que crecería lentamente en su mente obsesiva hasta convertirse en una necesidad urgente, la idea de que necesitaba eliminar a mi madre para que pudiéramos estar juntos para siempre. Durante meses enteros, yo alimenté meticulosamente esa idea peligrosa. A veces pienso que sería mucho más fácil si ella simplemente desapareciera, le decía con voz soñadora después de hacer el amor. Si mi madre no existiera, podríamos ser libres de amarnos como queremos. Ojalá hubiera una manera de que ella no pudiera interferir nunca más en nuestro amor. Pero supongo que eso es imposible. Ricardo comenzó a hablar cada vez más frecuentemente sobre diferentes maneras de resolver el problema de mi madre. Al principio eran solo fantasías vagas e irreales, pero gradualmente se volvieron planes más concretos y detallados. Yo lo escuchaba con atención fingida, ofrecía sugerencias sutiles, pero cruciales. Lo empujaba psicológicamente hacia la decisión final que yo quería desesperadamente que tomara. El seguro de vida de tu madre, me dijo una noche después de una sesión particularmente apasionada de sexo. Son exactamente 200,000 pesos. Si algo terrible le pasara a ella, seríamos completamente ricos de la noche a la mañana. Podríamos irnos a vivir a París, a Nueva York, a cualquier lugar del mundo que quisiéramos. Pero tendría que parecer un accidente completamente natural. Le respondí con voz preocupada. Si las autoridades sospechan algo extraño, investigarían todo meticulosamente. Podrían descubrir nuestra relación y arruinar nuestras vidas para siempre. Fue en ese momento exacto cuando comenzamos oficialmente a planear juntos el asesinato premeditado de mi madre. El plan que desarrollamos durante las siguientes semanas era relativamente simple pero extremadamente efectivo. Mi madre Elena tenía la costumbre invariable de tomar un baño largo y relajante cada domingo por la noche después de cenar, especialmente después de sus días más pesados de trabajo. Se sumergía en la tina llena de agua muy caliente durante una hora completa. A veces se quedaba dormida en el agua tibia porque estaba exhausta. Ricardo entraría silenciosamente al baño cuando ella estuviera completamente relajada. La sostendría firmemente bajo el agua hasta que se ahogara por completo, y después arreglaría cuidadosamente la escena para que pareciera que había resbalado accidentalmente
y se había golpeado la cabeza contra el borde de mármol de la tina. Tú vas a estar en tu cuarto estudiando como siempre haces los domingos por la noche, ¿me explicó Ricardo con voz fría y calculadora? Cuando escuches que grito desesperadamente pidiendo ayuda, bajas corriendo las escaleras y actúas completamente sorprendida y horrorizada. Llamamos inmediatamente a los paramédicos, pero por supuesto ya será demasiado tarde para salvarla. El domingo elegido para el asesinato llegó exactamente 3 semanas después de haber finalizado todos los detalles del plan. Durante la cena de esa noche, yo estuve especialmente cariñosa y atenta con mi madre, más de lo que había sido en años. Le dije repetidamente que la amaba con todo mi corazón, que agradecía profundamente todo lo que había hecho por mí durante toda mi vida, que era la mejor madre que cualquier hija podría desear. Elena se emocionó tanto con mis palabras inesperadas que se le llenaron los ojos de lágrimas de felicidad. Eres lo mejor que me ha pasado en toda la vida, mi amor, me dijo abrazándome fuertemente contra su pecho. Eres mi razón de vivir, mi orgullo más grande, mi amor más puro. Si Elena hubiera sabido que esas serían las últimas palabras que intercambiaríamos antes de su muerte, tal vez habría dicho algo completamente diferente, o tal vez habría corrido para salvar su vida. Después de cenar, mi madre se fue a preparar su baño dominical como siempre hacía, tarareando una canción que recordaba de su juventud. Yo subí a mi cuarto fingiendo que iba a estudiar para un examen importante y me senté en mi escritorio con los libros abiertos. Pero en realidad estaba simplemente esperando, contando los minutos, escuchando cada sonido de la casa. Mi corazón latía tan fuerte y tan rápido que pensé que se me iba a salir literalmente del pecho y que mi madre o Ricardo lo iban a escuchar desde sus cuartos a las 9:30 de la noche. Exactamente. Escuché los pasos silenciosos de Ricardo subiendo las escaleras hacia el baño principal. Sabía que llevaba en las manos el martillo pequeño que usaría para golpear la cabeza de mi madre después de ahogarla, para simular que se había golpeado al caer. Sabía que llevaba guantes de goma para no dejar huellas dactilares en ninguna superficie. 15 minutos interminables después, escuché los gritos desesperados que habíamos ensayado. Elena, Elena, Dios mío, ¿qué pasó? Esperanza, ven rápido. Tu madre se cayó en el baño. Creo que se golpeó la cabeza. Bajé corriendo las escaleras, fingiendo pánico total y desesperación. Encontré a Ricardo sacando el cuerpo inerte y empapado de mi madre de la tina llena de agua ensangrentada. Elena tenía los ojos cerrados para siempre. La piel ya se veía pálida y azulada. Obviamente no respiraba desde hacía varios minutos. Había una herida grande y sangrante en la parte trasera de la cabeza, donde supuestamente se había golpeado violentamente al caer. Llama inmediatamente a los paramédicos, me gritó Ricardo mientras fingía intentar darle respiración artificial a mi madre muerta. Rápido, Esperanza, tal vez todavía podamos salvarla. Hice la llamada de emergencia, actuando perfectamente como una hija desesperada que acababa de presenciar un accidente horrible. Los paramédicos llegaron en exactamente 10 minutos, pero como habíamos planeado, ya era demasiado tarde para salvar a Elena. Había muerto ahogada en su propia bañera. El funeral se celebró exactamente 3 días después, en la iglesia donde Elena y Ricardo se habían casado 2 años antes. Yo lloré abundantemente, como se suponía que debía llorar una hija destrozada que había perdido a su madre en un accidente doméstico. Ricardo consoló a todos los familiares y amigos. Jugó perfectamente el papel del esposo devastado, que había perdido al amor de su vida, de la manera más trágica posible. Nadie sospechó absolutamente nada extraño o fuera de lugar. La policía investigó brevemente el caso, como requería el protocolo, pero concluyó oficialmente que había sido un accidente doméstico muy lamentable, pero completamente comprensible. La compañía de seguros pagó los 200,000 pesos sin hacer preguntas incómodas. 3 meses después del funeral, Ricardo y yo comenzamos nuestra relación amorosa abiertamente delante de todo el mundo, a los ojos de la sociedad. Era una historia romántica y conmovedora en la joven huérfana que encuentra consuelo y amor verdadero en los brazos del único hombre que había sido como un padre para ella durante los años más difíciles de su vida. Algunos vecinos murmuraban comentarios maliciosos,
pero la mayoría de la gente lo veía como algo natural y hermoso, después de una tragedia tan terrible. Pero había un problema fundamental que Ricardo no había anticipado en sus fantasías románticas. Yo no era en absoluto la niña enamorada e inocente que él creía que era. Yo tenía mis propios planes secretos, mis propias ambiciones y mi propia agenda, que no incluía ser la esposa sumisa de un asesino. Un año exacto después de la muerte de mi madre, le dije a Ricardo que quería casarme oficialmente con él lo antes posible. Él se emocionó tanto con mi propuesta que literalmente lloró de felicidad como un niño pequeño. Esperanza, mi amor eterno, me dijo, mientras me abrazaba, eres la razón de mi existencia, la luz de mi vida. Haré absolutamente todo lo que esté en mi poder para hacerte la mujer más feliz del mundo entero. Lo que Ricardo no sabía, lo que jamás podría haber imaginado, era que durante todo ese año yo había estado documentando meticulosamente todo lo que habíamos hecho. Cada conversación donde planeamos el asesinato de mi madre, cada detalle del plan que ejecutamos, cada palabra incriminatoria que él me había dicho. Tenía grabaciones de audio escondidas, videos secretos filmados con cámaras ocultas, evidencia física irrefutable de que él había matado a Elena y de que yo había sido su cómplice voluntaria. Pero mi plan maestro no era llevarlo a la policía para que lo arrestaran. Mi plan era infinitamente más sofisticado, más cruel y más satisfactorio que eso. La boda se celebró exactamente 2 años después de la muerte de mi madre, el mismo día del aniversario de su asesinato. Fue una ceremonia pequeña pero elegante, en la misma iglesia del centro de la ciudad, donde Elena y Ricardo se habían casado, antes de que yo los separara para siempre. Yo llevaba puesto el mismo vestido de novia que mi madre había usado cuando se casó con Ricardo, un vestido de seda blanca que había pertenecido a mi abuela. Los pocos familiares que nos quedaban estaban presentes, junto con algunos amigos cercanos de Ricardo, que no sabían la verdad sobre nosotros. Cuando el sacerdote nos declaró oficialmente marido y mujer delante de Dios y de los testigos, Ricardo me besó con una pasión desesperada que me daba náuseas físicas, pero yo sonreí radiante y correspondí el beso con fingido entusiasmo, porque sabía perfectamente que ese beso era el comienzo de su destrucción total y definitiva. Durante los primeros 6 meses de nuestro matrimonio, fui la esposa absolutamente perfecta que cualquier hombre podría desear. Cocinaba sus comidas favoritas cada día, limpiaba la casa hasta que brillara, satisfacía todas y cada una de sus necesidades sexuales, sin quejarme jamás. Ricardo estaba literalmente en el cielo, completamente convencido de que había conseguido exactamente lo que había soñado durante años, pero yo estaba simplemente esperando con paciencia infinita el momento perfecto para ejecutar la fase final de mi venganza. Ese momento llegó exactamente 6 meses después de la boda, cuando Ricardo estaba más relajado, más confiado, más vulnerable de lo que había estado nunca. Una noche, después de hacer el amor apasionadamente como hacíamos todas las noches, le dije a Ricardo que tenía una sorpresa muy especial para él, algo que había estado guardando en secreto durante mucho tiempo. Saqué una caja grande que había estado escondiendo cuidadosamente en el fondo del closet y la puse ceremoniosamente sobre nuestra cama matrimonial. Dentro estaban todas las grabaciones incriminatorias, todas las fotos comprometedoras, toda la evidencia física del asesinato de mi madre. ¿Qué es todo esto?, me preguntó Ricardo con voz confundida, mientras examinaba el contenido de la caja. Es la prueba irrefutable de que mataste a mi madre. Le respondí con la sonrisa más dulce que pude fingir. Ricardo se puso completamente pálido, como si hubiera visto un fantasma. Esperanza, ¿qué estás haciendo exactamente? Nosotros planeamos el asesinato juntos. Tú querías que yo lo hiciera tanto como yo quería hacerlo. Fuimos cómplices desde el principio. Tienes absolutamente razón, le dije con voz calmada. Yo quería desesperadamente que mataras a mi madre, pero no por las razones románticas que tú crees que tenía. Fue entonces cuando le conté toda la verdad sobre mis verdaderas motivaciones. Le expliqué detalladamente que nunca lo había amado ni por un segundo, que todo había sido una actuación perfectamente calculada desde el primer día.
que había planeado desde el principio convertirlo en un asesino para después tener poder absoluto sobre él, que la muerte de mi madre había sido solamente el primer paso de un plan mucho más grande y ambicioso. Pero, ¿por qué? Me preguntó con lágrimas corriendo por sus mejillas como un niño abandonado. ¿Por qué hiciste todo esto? ¿Por qué me manipulaste de esta manera tan cruel? Porque, le respondí mirándolo directamente a los ojos. Necesitaba que alguien matara a mi madre por mí, y necesitaba que esa persona fuera alguien que después pudiera controlar completamente para el resto de su vida. Le expliqué con lujo de detalles que ahora él era oficialmente mi esclavo personal, que si no hacía exactamente lo que yo le dijera, sin cuestionar nunca mis órdenes, entregaría inmediatamente toda la evidencia a la policía y a los medios de comunicación, que pasaría el resto de su vida pudriéndose en una celda por asesinato en primer grado, que yo como menor de edad, cuando comenzó todo el plan, probablemente saldría completamente libre, alegando convincentemente que había sido manipulada y abusada psicológicamente por él durante años. A partir de este momento le dije con voz fría como el hielo, vas a hacer exactamente lo que yo te ordene cuando yo te lo ordene. Vas a firmar inmediatamente todos tus bienes a mi nombre sin hacer pregunta. Vas a darme acceso completo a todas tus cuentas bancarias y tus inversiones. Y vas a vivir cada día de tu miserable vida con el conocimiento de que tu existencia está completamente en mis manos. Ricardo se derrumbó emocionalmente esa noche como un castillo de naipes. Lloró desconsoladamente, como un bebé pequeño. Me suplicó de rodillas que lo perdonara. Me juró por todos los santos que haría cualquier cosa que yo quisiera, con tal de que no lo entregara a las autoridades. Y cumplió religiosamente su palabra. Durante los años siguientes, durante los próximos 5 años completos, Ricardo fue mi esclavo personal absoluto. Firmó la casa familiar a mi nombre, me dio control total de su empresa de transportes, me hizo beneficiaria única de todos sus seguros de vida. Yo manejaba cada aspecto microscópico de su existencia, desde lo que comía en cada comida hasta cuando podía salir de la casa y con quién podía hablar. Pero tener control absoluto sobre Ricardo no era suficiente para satisfacer mi sed de venganza. Yo quería verlo sufrir emocional y psicológicamente de la misma manera que yo había sufrido durante años. Si me das me gusta a este video, me ayudas muchísimo a seguir contando estas historias que necesitan ser escuchadas por todas las mujeres que han pasado por situaciones similares. Y si no estás suscrita todavía al canal, hazlo ahora mismo. Solo tienes que apretar el botón negro que dice suscribirse ahí abajo en la pantalla. Hazlo con cariño, que yo sé que a veces la tecnología nos cuesta un poquito a las que ya tenemos cierta edad, pero es muy fácil y rápido. Es extremadamente importante que te suscribas, porque estas historias necesitan llegar a muchísimas más mujeres como nosotras, mujeres que han vivido situaciones extremas de abuso y manipulación que la sociedad prefiere ignorar, porque lo que te voy a contar ahora sobre cómo terminé completamente mi venganza te va a chocar profundamente el corazón y te va a hacer preguntarte hasta dónde puede llegar realmente una mente humana cuando planea meticulosamente la destrucción total de otra persona. Después de 5 años completos de tener a Ricardo funcionando como mi esclavo personal obediente, decidí que había llegado finalmente el momento de ejecutar la fase final de mi venganza. Pero antes de contarte exactamente cómo terminé con él para siempre, necesito explicarte con más detalle por qué odiaba tanto a mi madre y por qué todo este plan elaborado era absolutamente necesario para mi supervivencia emocional. Elena no era en absoluto la madre abnegada y sacrificada que aparentaba ser delante de otras personas en público, detrás de las puertas cerradas de nuestra casa, lejos de los ojos curiosos de los vecinos y familiares. Era una mujer profundamente amargada, resentida y emocionalmente cruel que me culpaba directa y explícitamente por todos los fracasos y tragedias de su vida adulta. Si tú no hubieras nacido para arruinar mi juventud, me decía, cada vez que había bebido demasiado vino barato,
después de sus turnos dobles en la fábrica. Tu padre no habría tenido que trabajar esas horas extras tan peligrosas para poder mantenerte. Él estaría vivo ahora mismo si yo no hubiera sido tan estúpida de quedar embarazada de ti cuando era demasiado joven. Durante años y años interminables, Elena me hizo sentir directamente responsable de su soledad crónica, de su pobreza constante, de su frustración profesional, de todos sus sueños rotos y sus ambiciones muertas. Me golpeaba salvajemente con lo que tuviera a mano cuando nadie podía vernos o escucharnos. Me encerraba en mi cuarto pequeño sin comida durante días enteros cuando hacía algo que no le gustaba o que la contrariaba. Me gritaba histéricamente que yo era una carga económica insoportable que había arruinado completamente su vida. Pero delante de otras personas, especialmente delante de Ricardo después de que se casaran, actuaba como la madre perfecta y amorosa que se sacrificaba heroicamente todos los días por el bienestar de su hija adorada. Cuando Ricardo comenzó a abusar sexualmente de mí de manera regular, una parte muy calculadora y vengativa de mi mente adolescente vio inmediatamente la oportunidad perfecta que había estado esperando subconscientemente durante años. No solo me vengaría finalmente de Elena por todos los años de abuso emocional, físico y psicológico que me había hecho sufrir en silencio, sino que conseguiría dinero substancial, poder real y libertad absoluta en el proceso de su destrucción. Ricardo se convertiría voluntariamente en mi herramienta perfecta para eliminar a la mujer que había destruido sistemáticamente mi infancia, mi autoestima y mi capacidad de confiar en el amor maternal. Pero conforme pasaron los años después de el asesinato exitoso de mi madre, me di cuenta gradualmente de que simplemente controlar a Ricardo como un títere no era suficiente para satisfacer completamente mi necesidad de venganza. Necesitaba verlo sufrir emocional y psicológicamente de la misma manera intensa que yo había sufrido durante años bajo el abuso constante de Elena. Así que comencé a implementar un sistema elaborado de tortura psicológica que diseñé específicamente para quebrar su espíritu por completo. Comencé a traer hombres a nuestra casa matrimonial de manera regular y deliberada. Amantes jóvenes y atractivos que conocía en bares. Hombres musculosos que me buscaban específicamente por mi dinero y mi posición social. Los hacía hacer el amor conmigo apasionadamente en la misma cama que compartía oficialmente con Ricardo, mientras él estaba trabajando en la empresa que ahora yo controlaba completamente. Después le contaba cada detalle íntimo y humillante cuando regresaba exhausto a casa. Hoy vino Alejandro otra vez, le decía durante la cena, con voz casual, como si hablara del clima. Es tan joven, tan vigoroso, tan diferente a ti en todos los aspectos. Me hizo sentir cosas que tú jamás podrás hacerme sentir, ni aunque vivieras 100 años más. Ricardo lloraba desconsoladamente cada vez que yo le contaba mis aventuras sexuales. Me suplicaba desesperadamente que parara de humillarlo de esa manera tan cruel, pero no podía hacer absolutamente nada para detenerme. Si se quejaba demasiado o alzaba la voz, yo simplemente le recordaba las grabaciones incriminatorias. Le recordaba que con una sola llamada telefónica podía destruir completamente su vida y enviarlo a prisión por el resto de sus días. También comencé sistemáticamente a humillarlo delante de otras personas en situaciones sociales, en reuniones familiares, en fiestas de negocios, en eventos públicos. Lo trataba como si fuera mi empleado doméstico personal. Le gritaba órdenes delante de sus amigos y colegas. Lo hacía servir bebidas y comida como si fuera un mesero contratado. Ricardo le decía con voz autoritaria, delante de todos los invitados, ve inmediatamente a buscar mi bolsa al auto y de paso trae también mi abrigo del guardarropa. Sus amigos de toda la vida comenzaron gradualmente a comentar entre ellos sobre mi comportamiento dominante y agresivo, pero Ricardo nunca podía explicarles la verdad horrible de nuestra relación. Solo sonreía nerviosamente tratando de ocultar su humillación y obedecía cada orden que yo le daba, sin importar lo degradante que fuera. Pero la humillación más grande y más destructiva vino cuando decidí contarle a todo nuestro círculo social
la verdad completa sobre nuestro matrimonio y sobre el asesinato de mi madre. En nuestro 5º aniversario de bodas, organicé una fiesta de celebración extremadamente grande y lujosa. Invité a toda la familia extendida, a todos los amigos de Ricardo de sus años de juventud, a todos los conocidos importantes del pueblo, a los clientes más ricos de la empresa. Durante el brindis oficial, cuando todos los invitados tenían sus copas de champán levantadas, esperando mis palabras de agradecimiento, les conté meticulosamente toda la historia real de nuestro romance. Quiero contarles a todos ustedes, dije con la sonrisa más radiante que pude fingir, la verdadera historia de amor entre Ricardo y yo. Verán, todo este romance comenzó cuando yo tenía apenas 18 años y Ricardo asesinó brutalmente a mi madre Elena para poder estar conmigo sin obstáculos. El silencio que siguió a mis palabras fue absolutamente ensordecedor, como si alguien hubiera apagado todo el sonido del mundo. Después vinieron las risas, nerviosas e incómodas, porque todos los invitados pensaron inicialmente que estaba haciendo una broma de muy mal gusto, pero yo continué hablando con voz clara y firme. No, en serio, no es ninguna broma. Ricardo se obsesionó sexualmente conmigo desde que era una menor de edad. Se casó con mi madre únicamente para estar cerca de mí todos los días. Y cuando yo cumplí 18 años, planeamos juntos asesinarla. Él la ahogó personalmente en la bañera mientras yo esperaba pacientemente en mi cuarto. Las risas incómodas se detuvieron abruptamente. Los invitados me miraban con horror creciente, esperando desesperadamente que Ricardo negara inmediatamente todo lo que estaba diciendo. Pero Ricardo se había quedado completamente paralizado de shock, incapaz de hablar o de moverse. Por supuesto, continué con voz alegre, yo tengo absolutamente toda la evidencia grabada en video y audio. Cada palabra que él me dijo, planeando el asesinato de mi madre, cada detalle del plan que ejecutamos juntos. Así que ahora él hace exactamente todo lo que yo le ordeno. Es mi esclavo personal obediente. ¿No les parece romántico? Los invitados comenzaron a marcharse uno por uno en silencio absoluto, susurrando entre ellos con expresiones de horror y disgusto. Algunos llamaron discretamente a la policía desde sus teléfonos celulares antes de llegar a sus autos. En menos de una hora, la casa estaba completamente vacía excepto por Ricardo y yo. ¿Por qué hiciste eso?, me preguntó Ricardo llorando desconsoladamente como un niño perdido. Ahora, la policía va a venir a investigar, van a arrestarnos a los dos y van a investigar todo meticulosamente. Exactamente, le respondí con satisfacción total, porque estoy completamente cansada de este juego aburrido. Estoy lista para ejecutar la fase final de mi plan. Esa noche, mientras esperábamos que llegara inevitablemente la policía a arrestarnos, le conté a Ricardo el plan completo y definitivo que había tenido desde el primer día que decidí vengarme de mi madre. Le expliqué detalladamente que siempre había planeado entregarlo eventualmente a las autoridades, que los 5 años de matrimonio habían sido únicamente para torturarlo psicológicamente de la manera más cruel posible antes de destruirlo completamente. Pero yo también voy a ir a prisión, me dijo con voz quebrada. No necesariamente, le respondí con confianza. Yo tengo evidencia médica y psicológica de que tú comenzaste a abusar sexualmente de mí cuando era legalmente menor de edad. Tengo doctores especialistas que van a testificar sobre el trauma psicológico severo que me causaste durante años. Voy a alegar convincentemente que fui víctima de manipulación, abuso y lavado de cerebro. Probablemente salga completamente libre o con una sentencia muy ligera por cooperar con las autoridades. Eres realmente un monstruo, me susurró con horror. ¿Sí?, le respondí con orgullo genuino. Pero soy un monstruo que tú ayudaste a crear con tus propias manos. La policía llegó exactamente 2 horas después con una orden de arresto. Arrestaron a Ricardo inmediatamente, cuando les mostré, voluntariamente, todas las grabaciones incriminatorias y toda la evidencia física del asesinato. A mí me llevaron para interrogatorio extensivo, pero como había predicho correctamente, mi abogado especialista construyó una defensa legal muy sólida, basada en años documentados de abuso sexual
y manipulación psicológica. Ricardo fue condenado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, por asesinato en primer grado, con premeditación. Yo recibí únicamente 5 años de prisión por complicidad, pero salí en exactamente 3 años por excelente comportamiento y cooperación total con las autoridades. Cuando salí finalmente de prisión, tenía 31 años y era financieramente rica. Ricardo había firmado absolutamente todo a mi nombre antes de ir a prisión. Así que heredé legalmente su casa lujosa, su empresa próspera de transportes, todas sus cuentas bancarias, todas sus inversiones. También recibí el dinero completo del seguro de vida de mi madre, que ahora nadie podía cuestionar. Pero había una cosa más que necesitaba hacer para completar totalmente mi venganza y cerrar este capítulo de mi vida para siempre. Fui a visitar a Ricardo en la prisión estatal. Exactamente una vez, solo una vez en todos los años que estuvo encarcelado. Él había envejecido terriblemente en apenas 3 años de prisión. Tenía el cabello completamente gris, había perdido mucho peso, se veía como un hombre totalmente derrotado y quebrado espiritualmente. Esperanza, me dijo cuando me vio sentada del otro lado del vidrio grueso, perdóname. Por favor, perdóname por todo lo que te hice durante años. Sé que no merezco tu perdón después de todo el daño que te causé, pero te lo pido humildemente, de rodillas. Ricardo, le respondí con voz completamente calmada. No vine aquí para perdonarte absolutamente nada. Vine únicamente para darte las gracias. Gracias, ¿por qué? Sí, gracias, sincera. Gracias por ser tan patéticamente fácil de manipular. Gracias por matar a mi madre, exactamente como yo necesitaba que lo hicieras. Gracias por darme voluntariamente todo tu dinero y todas tus propiedades. Y gracias por enseñarme que los hombres son realmente tan estúpidos y predecibles como siempre sospeché. Le expliqué que durante mis 3 años en prisión había investigado exhaustivamente su pasado criminal y había encontrado a los familiares de otras mujeres que él había estafado y posiblemente asesinado antes de conocer a mi madre, porque durante mi investigación había descubierto que Ricardo tenía un patrón criminal muy claro. Elena no había sido su primera víctima ni su primer asesinato. Había por lo menos otras 3 mujeres mayores que habían muerto accidentalmente después de casarse con hombres más jóvenes que tenían conexiones directas con Ricardo. Entregué toda esa información adicional a la policía también, le dije con satisfacción. Así que probablemente vas a ser juzgado por 3 asesinatos más en los próximos meses. No vas a salir nunca de aquí con vida. Ricardo comenzó a llorar, desconsoladamente como un bebé abandonado. Por favor, me suplicó desesperadamente, no hagas eso. Ya perdí absolutamente todo. Ya estoy en prisión de por vida, sin esperanza. No, le respondí levantándome para irme para siempre. Todavía no has perdido todo, todavía conservas tu vida miserable. Pero no te preocupes, eso también se va a arreglar muy pronto. Esa fue la última vez que vi a Ricardo con vida. Exactamente 3 semanas después de mi visita, lo encontraron muerto en su celda individual. Oficialmente, fue clasificado como un suicidio. Se había colgado supuestamente con las sábanas de su cama durante la madrugada, pero yo sabía perfectamente la verdad sobre lo que realmente había pasado. Los contactos valiosos que había hecho durante mis 3 años en la prisión de mujeres eran extremadamente útiles para este tipo de situaciones. Había mujeres expertas ahí dentro que conocían personalmente a gente muy peligrosa en la prisión de hombres donde estaba Ricardo. Por el precio correcto, cualquier cosa podía suceder dentro de esas paredes. Incluso hacer que un asesinato se viera completamente convincente como un suicidio. Ahora vivo completamente sola y en paz en la casa grande que una vez fue de Ricardo. Tengo todo su dinero invertido inteligentemente. Manejo exitosamente su empresa de transportes que ahora es legalmente mía y vivo muy cómodamente con el producto financiero de mi venganza meticulosamente planeada. Pero hay algo infinitamente más importante que la riqueza material. Nunca más en toda mi vida he permitido que un hombre me controle, me manipule o me lastime de ninguna manera. Nunca más he sido víctima de nadie
bajo ninguna circunstancia. La experiencia con Ricardo me enseñó que los hombres son fundamentalmente predecibles, fácilmente manipulables y extremadamente útiles cuando sabes exactamente cómo manejarlos psicológicamente. Desde entonces, he tenido muchas relaciones amorosas y sexuales, pero siempre soy yo quien tiene el control absoluto. Siempre soy yo quien maneja completamente la situación. Y si algún hombre trata de abusar de mí, de controlarme o de lastimarme, bueno, digamos que he aprendido muchas técnicas muy efectivas para lidiar con ese tipo de problemas antes de que se conviertan en amenazas reales. ¿Maté a mi madre? Técnicamente, no. Ricardo lo hizo con sus propias manos. Pero yo orquesté meticulosamente todo el plan desde el principio. Soy responsable de la muerte de Ricardo oficialmente. No, se suicidó, según los registros. Pero yo me aseguré, psicológicamente, de que sintiera que no tenía ninguna otra opción viable. ¿Me arrepiento de algo de lo que hice? No, ni por un segundo siquiera. Mi madre era una mujer emocionalmente cruel que me hizo miserable durante años de mi infancia. Ricardo era un depredador sexual que abusaba de menores de edad. El mundo es, objetivamente, un lugar mejor sin ellos, y yo soy una mujer más fuerte, más rica, más poderosa y más libre por haber orquestado inteligentemente su destrucción total. ¿Sabes qué aprendí de toda esta experiencia que cambió mi vida? Que la venganza no es un plato que se sirve frío, como dice el refrán popular. La venganza es un plato que se cocina lentamente, con paciencia infinita, con inteligencia superior y con una planificación meticulosa. La mejor venganza no es la que destruye a tu enemigo rápidamente. La mejor venganza es la que lo convierte voluntariamente en el instrumento de su propia destrucción. También aprendí que las mujeres somos infinitamente más inteligentes, más calculadoras y más peligrosas de lo que los hombres jamás pueden imaginar. Ellos nos ven como víctimas fáciles, como objetos sexuales que pueden usar y descartar cuando se aburren. Pero cuando una mujer realmente decide destruir completamente a un hombre, cuando planifica su venganza con cuidado y paciencia, no hay fuerza en el mundo que pueda detenerla. La pregunta que tal vez te estés haciendo es: ¿soy una víctima que se defendió legítimamente? ¿O soy una psicópata que manipuló a dos personas hacia su muerte? Honestamente, no me importa para nada la respuesta. Lo único que me importa es que gané completamente, que superé a todos los que trataron de controlarme y lastimarme, que tomé exactamente lo que quería y eliminé eficientemente a los que se interpusieron en mi camino. ¿Eso me convierte en un monstruo según los estándares sociales? Tal vez, Anne, pero prefiero infinitamente ser un monstruo libre y rico que una víctima pobre y controlada. Ahora, a los 52 años, soy una empresaria extremadamente exitosa. Tengo propiedades valiosas en 4 ciudades diferentes. Manejo una empresa de transportes que vale varios millones y tengo la satisfacción profunda de saber que nadie, absolutamente nadie, va a volver a lastimarme nunca más en lo que me queda de vida. Porque si algo he aprendido definitivamente en la vida, es esto, Anne. En este mundo hay solamente 2 tipos de personas: los que controlan y los que son controlados, los que toman lo que quieren y los que permiten que se lo quiten, los que planean la destrucción de sus enemigos y los que se convierten en víctimas de esos planes. Yo decidí hace mucho tiempo de qué lado quería estar y no me arrepiento de esa decisión, ni por un segundo. Si te gustó esta historia que me costó tanto valor emocional contar, dame me gusta apretando el botón de abajo. Y si no te has suscrito todavía al canal, hazlo ahora mismo. Es muy fácil, solo tienes que apretar donde dice suscribirse con ese botoncito negro que está ahí en la pantalla. Estas historias necesitan llegar a muchísimas más mujeres como nosotras, mujeres que han enfrentado abuso y que han tenido que tomar decisiones extremas para sobrevivir y prosperar. Cuéntame en los comentarios, ¿crees que mi venganza fue completamente justificada? ¿Habrías hecho exactamente lo mismo en mi lugar? ¿O piensas que fui demasiado lejos con mis métodos? Me gustaría conocer tu historia, si has tenido que defenderte de hombres abusivos, o si tienes algún relato de venganza que quieras que contemos aquí en nuestro canal. Todos los días te esperamos aquí
con nuevas historias que te van a dejar completamente sin aliento. Historias de mujeres que han tomado el control total de sus vidas, que han luchado victoriosamente contra sus abusadores y que han demostrado que nosotras las mujeres somos infinitamente más peligrosas de lo que cualquier hombre puede imaginar cuando nos empujan demasiado lejos.